Vamos a arrancar la junta de negocios y vamos a presentar al orador de la noche de hoy. Es una estrella en ascenso. Es como poder aprender de él, no es fácil tenerlo, tampoco es fácil. Una de las personas más decididas que yo conozca y más convencidas de este negocio. Él es contador público, no ejerce, casado, nadie es perfecto. Lleva 34, tiene 34 años, perdón, y lleva 10 años en el negocio. Trabajó 12 años en el sector comercial en empresas colombianas importantes como Nutresa y Papeles Nacionales. Hace 8 años no es empleado y vive 100% del negocio. Gracias a las habilidades desarrolladas y aprendidas en el negocio, también es entrenador comercial y asesora en estrategias a empresas importantes de manera independiente. Próximo embajador Corona, él es el que lo dice y yo se lo creo, por supuesto. Así que ayúdenme a recibir desde Santander, creo que estás en Santander, Bucaramanga, empresario Esmeralda en calificación diamante, Darío. Darío, adelante. Darío Díaz. Hola, hola, A amigo ver, Wilmer, ¿cómo estás? todo bonito. ¿Y tú cómo estás? Genialmente, en este momento estoy desde Tunja, Boyacá. Desde Tunja, mano. Ah, ok, fascinante, comencé. Me parece espectacular. ¿Qué andas haciendo en Tunja? Sí, estamos viviendo acá. El año pasado, desde que llegamos de México, nos radicamos desde septiembre a vivir acá en Tunja. Un santanderiano en Tunja, ve, no había visto muchas cosas, pues ya creo que ya lo he visto todo. Ya lo he visto todo ahora sí. Sí, sí. Fascinante. Darío, vamos a empezar acá haciéndote unas preguntas. Si tú tienes preguntas, escríbanla en el chat, que fijo la vamos a leer, la vamos a contestar con Darío. Mientras tanto, yo voy a hacerle unas que tengo dentro de que yo lo conozco, somos amigos, nos conocemos hace varios años, hemos compartido juntos en varios escenarios, en varios sitios, y es un bacán. Déjame decirte que personalmente le tengo un gran aprecio, una gran admiración. Es un berraco, es un valiente, es un héroe en el negocio. Darío, cuéntanos cómo entraste tú al negocio. Bueno, amigo, primero que todo, muchísimas gracias por esas palabras. El sentimiento es mutuo. Realmente, pues sí tenemos historia en esto, pero lo bacano es que apenas se está escribiendo y no parece historia cuando se está haciendo, pero pues bueno, recuerdo mucho esa conversación en una pizzería hace más o menos como unos 8 años. Fue muy determinante para mí. Amigo, ¿cómo conozco yo el negocio? A mí para los inicios del año 2014, unos amigos me invitan a conocer un emprendimiento, yo les digo que no, aunque sí necesitaba ganar dinero, no tenía como el deseo de emprender. 15 días después vuelven y me invitan a un evento de emprendimiento, digo que no, pero 15 días después la persona que me invita es uno de mis mejores amigos y él sabe cuánto me gusta a mí el cine. Entonces él me dice, Darío, vamos a Bucaramanga a ver una película. Entonces yo le dije, listo, hágale. Y me dijo, pero antes de ir al cine, yo se lo invito, yo se lo gasto, si me acompaña a saludar a unos amigos. Y resulta que llegamos a un evento de negocios y en ese evento pues ocurrió la magia. Vi algo que tenía que ver, vi a un joven de 19 años ganándose el doble de lo que yo me ganaba. No tenía la experiencia laboral que yo tenía, no tenía la edad que yo tenía, ni tenía, llamémoslo de cierta forma, las posibilidades que yo tenía en ese momento, pues desde mi bagaje laboral, pero él se ganaba el doble de lo que yo y tenía 24 horas del día libres. Entonces eso me hizo clic y por eso decidí entrar. No porque me contaran el negocio, sino porque vi que alguien más lo pudo hacer. Entonces la cabeza me dijo desde el sentido común, si alguien de 18 o 19 sin experiencia lo hizo, yo con 25 lo puedo hacer porque ya tengo la experiencia y en mi cabeza me decía que lo podía hacer. Así conocí yo el negocio y así decidí entrar. ¿Ahí arrancas el negocio y arrancas de una o te toma un tiempito? No, 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 arranqué de una. Arranqué de una y como diría un amigo de nosotros, a lo bruto. Realmente al día siguiente, pues yo vi medianamente a ojo común, yo vi algunas cosas o algunas variables del negocio y al día siguiente de una vez empecé. Entonces yo dije, esto es como crear como un sistema de distribución, entonces necesito encontrar gente que tenga chispa, que tenga ganas de emprender. Entonces digamos que empecé a buscar eso. Entonces yo trabajaba en el mundo comercial, empecé a contactar pues personas del mundo comercial y al día siguiente empecé sin saberlo hacer, pero con la determinación de hacerlo. Y pues en el camino fui puliendo obviamente las estrategias, la mentalidad, el discurso, etcétera.
¿Cuál fue tu primera meta en el negocio, Darío? Uy, yo entré a este negocio porque tenía unas deudas por pagar. Yo creo que el tema financiero es el 80 o el 90% de las razones principales por las que una persona entra a este negocio. Entonces yo entré porque tenía que ganar dinero extra para poder cubrir. La primera meta en el negocio fue ganarme de millón a millón quinientos, que es el equivalente de 300 a $400. Y eso fue lo que entré con la necesidad o la perspectiva de ese momento. Y eso fue lo que empecé a ganarme desde el primer mes. Yo no entré, o yo, a la cabeza me decía que los negocios no se hacían para verme bonito, sino para generar resultados bonitos. Entonces, digamos que eso fue como el clic desde el principio y eso fue lo que empecé a hacer. ¿Y tus primeras acciones, cuáles son? ¿La parte comercial o la parte de auspicio? Mis primeras acciones fueron como parte comercial. O sea, es decir, yo entendí que esto se hacía, mejor dicho, cualquier negocio se mueve a través de personas, porque son las personas las que compran. Entonces, digamos que yo desde el sentido común, yo tuve una lógica de negocios. A mí, como yo supe que esto, por ejemplo, que en el negocio se manejan, por ejemplo, cremas de dientes, entonces yo dije, todo ser humano o se lavaría los dientes con mis productos o haría parte de mi negocio y sería mi socio. Entonces yo me encontraba con alguien y yo le decía, sonría. Entonces la persona sonreía, mostraba los dientes y yo le decía, bueno, usted puede hacer dos cosas. Una, es socio de mi negocio y yo le muestro cómo ganarse entre 1 y 2 millones de pesos, es decir, entre 400 y $500. O dos, no haga mi negocio, pero consuma los productos de mi negocio porque usted es mi amigo. Y ya, así. O sea, haces ese pequeño chantaje emocional. Sí, podríamos decirlo de cierta forma. Ok, ok, es una estrategia, ¿no? Igual no estoy diciendo que está bien o que está mal. Es la que tú escogiste. Ujú. Fascinante. Ok, y arrancas moviendo tu volumen desde el primer mes. Sí, sí, sí. Sí, yo nunca le tuve miedo al volumen porque comercial, en el mundo comercial, por ejemplo, hoy precisamente le estaba diciendo a alguien, cuando yo conozco el negocio, yo venía de cumplir presupuestos de 50, 60, 70 millones de pesos, el equivalente a 10.000, $15.000 en ventas para otra empresa. Entonces a mí la cabeza me decía, por lógica, que mi negocio tenía que facturar y que si yo no facturaba, pues yo no iba a crear ningún sistema de negocios, no iba a haber distribución, no le iba a enseñar a otros desde el ejemplo. Entonces yo, desde el primer día, en el momento en el que yo creé mi página, 5 minutos después tenía 300 puntos en página y a los días tenía otros 300 puntos en página. Mira que hay algo curioso. Tú eras vendedor, eras de la parte comercial. Sí. Asesor comercial, vendedor, ¿cómo sería? Sí, pues es vendedor, pero hoy en día como a la gente le pagan más con nombre que con plata, le dicen asesores o ejecutivos comerciales. Ejecutivo comercial, ok. Ejecutivo de cuenta es algo más allá, es el que crea la Sí. cuenta, ¿sí? Eso Ok. es en bancos. Eso es en bancos. Ah, maravilloso. Entonces, es un asesor comercial, eso es un asesor comercial. Uno creería que una persona, un asesor comercial haría el negocio de muy más fácil, lo entendería más fácil. ¿Tú con qué te has encontrado? Porque tu círculo eran igual, asesores comerciales, ¿no? O en su mayoría son muchos asesores comerciales. ¿Con quién te encontraste cuando arrancaste a dar el negocio, a dar planes en el negocio? Me encontré con lo mismo que se encontró mi upline. Me encontraba con gente que se las sabía todas y una más. El problema que tenemos los vendedores muchas veces, o los comerciales, es que venimos de un mundo donde somos entrenados y enseñados a lograr que la gente compre cosas que no necesita con dinero que no tiene. Eso es lo que hace la publicidad normalmente. Lograr que una persona compre algo que muchas veces no necesita en pro de que la empresa genere una rentabilidad. Entonces, cuando yo le contaba el negocio a alguien, la lógica de la persona que estaba enfrente mío era que yo iba por algo de él, no que yo tenía algo para él. Entonces, digamos que en el momento eso fue lo que yo vi y cuando yo me sentaba enfrente de la gente, pues eso era lo que la gente veía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que aprender a entender, pues, llamémoslo de cierta forma, como el código cultural del comercial, pero muchos del área comercial no se auspiciaron. Muchos del área comercial no se auspiciaron. Además, yo tenía muy mala fama, entonces las personas no creían mucho en mí. ¿Cuál era tu Entonces, fama? eh, pues era cuento aparte, pues, pero yo era muy borracho. Tomaba un lunes, un miércoles, jueves, el día que fuera, pues yo decía, hoy es martes de perreo, hoy es miércoles de perreo, entonces nos íbamos de fiesta, a beber y demás.
Entonces, digamos que el concepto que la gente tenía, es más, una vez un amigo me dijo, usted es un amigo para beber, no un amigo para emprender. Entonces, digamos que yo tuve que cargar un saco adicional o un saco diferente, pero a mí la cabeza me decía que había una estadística. Yo vengo del mundo comercial, donde en el mundo comercial nos viene a nosotros una efectividad, una frecuencia, un número de impactos. Entonces yo dije, si yo cumplo con esas variables en el negocio de otro, pues voy a medirlas en el mío. Entonces en mis manos cayó un libro que se llama La respuesta está en las preguntas, y ese libro decía, de cada 10, 3. Entonces yo dije, lo que yo tengo que hacer es cumplir con la estadística. Entonces yo no me enfocaba en otra cosa, si yo era bueno o era malo, si yo tenía buena o mala fama, yo cumplía con una estadística. Yo sabía que por estadística eso se iba a dar. Ese fue mi raciocinio, esa fue mi lógica. Ok, fascinante. Fíjate que a mí eso siempre me ha parecido curioso y es algo que me pregunto mucho. ¿Cómo una persona comercial no arranca esto? Porque ustedes tienen un presupuesto, hablándolo en Colombia, de fácilmente 100, 200, 300 millones de pesos. Y cuando arrancan a hacer el negocio y a mover sus 300 puntos, que sería pues $300 más o menos, vender $300 les empieza a costar mucho trabajo. A algunos, ¿no? Tú eres una estrella en ascenso, eres diferente, pero a muchas personas que son comerciales les empieza a costar un trabajo horroroso poder vender productos del negocio. Tiene que ser por lo mismo, es lo que tú explicabas, ¿no? Están acostumbrados a venderle algo a alguien que no necesita con plata que no tiene para joder al que tiene mal, pero puede haber otra explicación también. Sí, hay una explicación y es la más lógica. Lo que pasa es que venimos, digámoslo de cierta forma. Yo siempre lo explico a las personas. Yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que aquí las personas que lo están viendo o que de pronto van a ver la grabación, quiero que piense cuántos años lleva usted obedeciendo órdenes. Piensen, ¿cuántos años lleva usted obedeciendo órdenes? La gran mayoría de los empleados no somos proactivos, somos reactivos. Entonces, digamos que venimos de cumplir lo que nos piden. Y como en el negocio no hay órdenes, como en el concepto de negocios yo soy el dueño, entonces no hay alguien que me dé órdenes. Entonces, como no me dan órdenes, mi subconsciente entrenado para recibir órdenes siente que no tiene algo que hacer. Entonces, es un juego mental. Entonces, ahí creo yo que simplemente es un tema de programación. Estoy entrenado para cumplir órdenes, estoy entrenado para ser reactivo, no proactivo, y el volumen y el crecimiento en el negocio es un tema de conciencia y productividad empresarial. Entonces, principalmente es eso. Ok, entonces tú hablas, un empleado está entrenado para recibir órdenes, obedecer órdenes. Ujú. Esa es su ética y las órdenes están dadas por un contrato y las ejecuta un jefe. ¿Ok? Entonces ahí hay una tritopología, una relación entre tres. Ya cuando lo vas a hacer por ti mismo, podría ser autoempleado. Yo creo que la gran mayoría de las personas en el negocio siempre iniciamos de esa forma. Creo que siempre iniciamos haciendo todo. Si lo ponemos como en un porcentaje en ley de Pareto, yo creo que al principio un 90-10 o un 80-20 somos autoempleados. O sea, es decir, al principio nosotros hacemos todo dentro del negocio. Cualquier persona que inicie una barbería, un restaurante, una farmacia, cualquier tipo de negocio, casi siempre esa persona inicia siendo un autoempleado, donde hace todo para conocer la dinámica de su negocio y ya luego pues irá delegando y demás en la medida en la que pueda. Cuando yo entré al negocio, pues fue exactamente igual. Digamos que al principio nosotros tenemos que hacer que el primer círculo funcione, que somos nosotros. Entonces, digamos que tenemos que conocer toda la operación empresarial del negocio para después poderla duplicar. Ok, es que se te para la cámara por segundos a veces. Darío, está fascinante. Es decir, que entonces cuando tú eres autoempleado y cuando arrancas el negocio, tienes que empezar a poner ciertas órdenes para que puedas ejecutar como una parte comercial, que es vender productos, y otra parte de liderazgo, que también podría decirse vender una idea de negocio, que es auspiciar personas. ¿Ok? Y en eso crear un negocio propio. Ahí hay que aprender a obedecerse o a seguir sus propias órdenes, ¿no? Sí, Ok. claro. Y eso es lo que no es lógico, porque no hay conciencia para ello. Eso es lo que nos explicas. Sí. Ok, fascinante. Tú sí lo empezaste a tener más. ¿Qué crees que te hace que tú lo entiendas un poquito más rápido? Wilmer, lo que pasa es que cuando yo era empleado, lo hacía sin conocimiento de causa,
día, hace poco estuve estudiando un concepto de negocios que se llama el intraemprendimiento. El intraemprendimiento es aquella persona que es empleado en el negocio de otro, obviamente, pero que maneja ese negocio como si fuera de él. Entonces, digamos que cuando yo era empleado, yo era intraemprendedor y yo conocí, llamémoslo de cierta forma, como o sea, todo lo interno en el mundo de los negocios. En las empresas donde yo trabajé, modestia aparte, en todas fui el mejor empleado. Es más, en todas llegué a ser el empleado de confianza, por eso me ponían a trabajar horas de más y no me pagaban más. Pero, ¿qué pasa? Digamos que como yo logré entender algunas cosas de los negocios, yo logré entender algo muy importante. Hay negocios que tienen, mejor dicho, todo negocio tiene un producto, pero también todo negocio tiene un negocio detrás del negocio. Entonces yo logré entender cómo funcionaban los sistemas de distribución tradicionales. Entonces yo lo que hice fue simplemente comparar cómo funciona un negocio de distribución tradicional y cómo funciona el de nosotros. Entonces yo, un mortal, un terrícola común y corriente, lo que vi fue la posibilidad, rápido desde el principio, era de crear una empresa de distribución igual o más grande que en la que yo trabajaba. Entonces yo como que me fui, yo que ya le di un consejo a alguien, la gran mayoría de las personas insultan a su jefe, ¿no? Lo odian o lo critican. Yo le digo a la gente, o yo le doy un consejo, insulte a su jefe, sígalo insultando, pero estúdielo, estudie cómo piensa, estudie qué hace. Y la jefe que yo tenía, yo la insultaba, yo se lo he dicho a ella, pero ella es de las empresarias más organizadas que yo conozco. Entonces yo conocí la parte interna del negocio y yo vi cómo en dónde estaba el negocio. Cuando yo conozco este negocio, lo que hice fue encararlo con lo que yo conocía. Entonces, yo vi la posibilidad de ser igual o más grande en distribución que lo que tenía mi jefe. ¿Por qué? Porque en las empresas tradicionales, por ejemplo, si tú eres distribuidor de una multinacional como Nestlé, Casalucer, Unilever, ese tipo de empresas tienen una situación. Te limitan. Entonces te dicen, por ejemplo, si tú eres distribuidor de Bogotá, solo vas a tener Bogotá. Tú no puedes vender en nada de Santander. ¿Por qué? Porque en Santander hay otra persona. En cambio, yo vi en el negocio que yo podía romper barreras geográficas. Yo entendí algo muy bacano desde que entré al negocio. El sueño americano para muchas personas es irse para Estados Unidos. Yo le pregunto siempre a la persona, si tú te vas para Estados Unidos y allá te pagarán pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos chilenos, es decir, la moneda de tu país, ¿tú te irías? Y la gran mayoría de gente dice que no. ¿Por qué? Porque el sueño americano no es irse para allá, sino ganar en dólares. A mí, yo no sé por qué, tal vez cayeron en mí los audios correctos al principio y yo escuché que yo podía llegar a crear una multinacional. Yo escuché que yo podía llegar a ganar en dólares. Yo escuché que yo podía crear mercado en otros países. Entonces a mí eso me rompió la cabeza. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me sirvió. Fascinante, fascinante. Darío, ¿arrancas la primera meta que es platino o cuál es tu primera meta? ¿Cuál es la primera meta que arrancas? No, mi primera meta era ganarme $300, 500 Sí, dólares ganarte eso. Tu en primera ese meta de momento. calificación en el negocio, eso lo lograste rápido, ¿no? Sí, yo el primer mes califiqué, creo que fue como al 12%, al 9 al 12% largo, porque yo entré como una máquina. Yo le decía a la gente, lo que pasa es que obviamente la gente no me cree, pero yo entendía, yo le puse sentido común. O sea, es decir, digamos que para mí era muy importante entender algo. Todo negocio está respaldado por un producto. Si el producto es lo suficientemente bueno, el negocio no suma, sino que el negocio multiplica. Entonces, para mí era lógico, entonces yo le decía a todo ser humano al que yo me encontraba, yo le decía, hey, usted y yo tenemos que hablar de qué, de algo que le conviene. Y cuando yo me sentaba con esa persona o cuando se daba la oportunidad, yo le mostraba esto con tal convicción y eso que yo no lo entendí. A mí no me explicaron el negocio, a mí no me dieron un plan, a mí no me explicaron la parte financiera del negocio. Yo siempre le digo a la gente, conozca los números del negocio. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que toma un ser humano son basadas en eso. Usted trabaja donde trabaja porque le pagan lo que le pagan, tiene el negocio que tiene porque le pagan porque se gana lo que se gana, y estudia la carrera que estudia porque tiene una promesa financiera a través del tiempo. Entonces, digamos que yo, sin saber hacer el negocio, yo vi como los números. Entonces, digamos que yo el primer mes o sea, le apunté a muchas personas, contacté muchísima gente. Obviamente muchas personas me decían que no, o la gran mayoría de las personas me decían que no por el pasado gris pues que yo tenía. Pero en ese ir y venir, creo que llegué como al 12% si no estoy mal. Entonces, digamos que yo gané dinero. Entonces, yo siempre le digo a la gente, y para las personas que de pronto están conectadas por primera vez, quiero darles un consejo. Dele 15 días a la persona que lo invitó. Dele 15 días a la persona que le está pasando esta información. Piense 30 días, 15 días con la cabeza de la persona que lo invitó.
Le garantizo que en 15 días usted se puede ganar 300 o $500 desde el sentido común. Entonces, ahí califiqué como al 9 al 12% a lo bruto. Luego ya lo organicé un poco más, luego me hice consciente de lo que era la mentoría y digamos que siguiente mes califiqué al 15% y el tercer mes califiqué al fin de plata. 6 meses después, platino. ¿Y cómo te pones la meta para calificar a Esmeralda? ¿Qué haces? ¿Por qué te la pones? Bueno, eso es muy importante. Mira, cuando nosotros decidimos calificar, cuando yo califiqué platino hasta platino fundador, yo era soltero, gracias a Dios. Ahora soy casado, gracias a Dios. Cuando llega mi esposa, normalmente hay algo muy importante, ¿no? Que el negocio normalmente tiene un programa de entrenamiento empresarial que a veces las personas no valoran hasta que no lo necesita. Entonces resulta que yo me había entrenado en crecer empresarialmente a financieras. No tenía esa inteligencia financiera. Entonces digamos que cuando nosotros nos casamos, tomamos la decisión de casarnos muy enamorados, pero poco razonables. Entonces decidimos tener un matrimonio, pues no de lujo, y se salía del presupuesto que teníamos. Decidimos comprar una cama, decidimos irnos a un último piso, a vivir a un lugar así súper bonito. Digamos que tomamos acciones que no eran coherentes. Digamos que el negocio a mí siempre me dio dinero, siempre. No ha habido un solo día, desde el primer día que yo entré a este negocio, siempre he ganado dinero. Pero tomé decisiones por encima de nuestra capacidad financiera. Entonces empezamos a crear un hueco, empezamos a crear un hueco. Y digamos que, pues esa analogía yo siempre la he escuchado como una persona que está en el agua. Cuando tú estás nadando y no tienes, cuando estás en la parte de arriba, no tienes de qué impulsarte. Pero cuando estás en el fondo, a punto de tomar agua, tienes el piso para impulsarte. Entonces nosotros estábamos llegando a ese piso donde ya estábamos repitiendo un patrón, o por lo menos en mi caso, yo estaba repitiendo un patrón familiar. Entonces, arrinconados, tomamos la decisión de poner el trabajo. Fuimos a un evento, a una convención, y en esa convención, pues como que lo que vimos, en Colombia se dice, se nos estallaron los Sparkies y decidimos correr ese año y ese año calificamos. Ok, o sea que tú tomas la decisión de calificar a Esmeralda por necesidad, porque tocaba. Sí, sí, era la única opción. ¿Lo intentaste varias veces o en la primera lo lograste? Dos veces contundentemente. El primer año hice 4 meses y en el segundo envión, que fue el que hicimos con mi esposa, ese año sí calificamos. ¿Qué rectificaste en la segunda vez que pasó en la primera que se cayó la calificación? Un concepto muy importante que alguien me enseñó, que alguien me compartió, pero no aprendí hasta que no lo viví. Y el concepto es este: confía en las personas, pero no te confíes de las personas. Entonces, todo el mundo siempre hace promesas, porque hablar es fácil. Entonces, todo el mundo promete, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a calificar, voy a crecer, voy a emprender, voy a ahorrar, etcétera. Pero en el momento, en la hora de la verdad, digamos que yo me confié de palabras y bajé la acción. No puse el trabajo que yo tenía que poner. Entonces, toda palabra, yo aprendí algo muy importante. Tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Pero cuando tenemos una boca para hablar, también tenemos dos manos para trabajar. Entonces, trabaje el doble de lo que habla. Yo decidí parar en el momento, o sea, me confié en la primera vez, cuando ya estaba en el tercer mes, como que me puse los brazos atrás y dije, ya eso se fue. Y cuando me di cuenta, no se fue. En Ya el eso es segundo un hecho. envión, en el segundo envión no nos confiamos y ya, lo hicimos. Ok, aprendiste de la pequeña traición de la primera vez. Sí, sí, claro. No a la traición de las personas, la traición a la palabra, ¿no? La traición a lo que se prometía y comprometía. Ok, fascinante. Eso está muy chévere porque pocas personas cuentan por qué se les cayó el negocio, siempre dicen que fue algo externo, que algo que pasó, pero tú entendiste que fue que confiaste en eso, pero más que confiar en eso, ya no confiabas en tu trabajo o no veías necesario poner el trabajo que tenías que poner o que habías puesto para poner diariamente. Will, yo creo que algo muy importante, en el mundo, hoy en el mundo existe un concepto que está muy trillado y ha sido muy golpeado, y es la palabra libertad, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser libre financieramente. Y resulta que cuando yo conocí el negocio, pues yo me hice libre del mundo laboral, pero no me hice libre de construir el negocio y de la vida que yo quería vivir. Entonces, digamos que en ese concepto de libertad, cuando ya las líneas estaban creciendo, cuando el negocio estaba creciendo, pues yo dije, ya soy libre también ahí. Entonces, digamos que lo que hubo fue una mala interpretación de la palabra libertad.
Somos libres de hacer o no hacer, pero no somos libres de las consecuencias de ese hacer o no hacer. Ahí sí nos ata, nos atrapa. Maravilloso, maravilloso. Déjame preguntarte esto de una manera y para que respondas de una manera muy honesta, muy honesta. Dos cosas importantes. Una, tú tomabas muchísimo, ¿no? Y eso te creó una mala fama. Sí, te decían la mala junta, pues. Ok. Eso lo quitaste, seguiste tomando igual. ¿Qué hiciste al respecto? Uy, no, esa pregunta es buenísima, porque yo aprendí algo muy importante. Cuando una persona toma mucho es porque tiene vacíos emocionales que necesita llenar con algo. Entonces te voy a poner un ejemplo, espero que nadie me odie por lo que voy a decir, pero muchas personas cuando toman, toman para sentirse prósperos, para sentirse ricos. Cuando una persona llega a la primer tienda, yo me acuerdo que cuando nosotros llegábamos a la primer tienda a comprar la cerveza, preguntábamos a cómo la cerveza. Entonces nos decían a X valor. Entonces nosotros la pedíamos. Cuando ya llevábamos varias rondas, varias pedidas, cuando ya estábamos felices, así como happys, cerraban ahí y nos íbamos para otro lado. Y en el segundo lugar ya la persona no pregunta a cómo es la cerveza. ¿Por qué? Porque su nivel de emoción subió. Entonces, cuando yo tomaba, había un movimiento que me hacía sentir próspero y era este. Como que yo decía, otra ronda, una más para cada uno. Pero los domingos, esto suena así raro, ¿no? Esto suena como a Rosa de Guadalupe, pero muchos de los que se emborrachan el sábado, el domingo por la tarde se bañan sentados en el piso de la ducha, pensando, sintiéndose estúpidos por el dinero que se gastan, por la vida que viven, se sienten como sucios, parecidos a las películas. Eso es real. Entonces, digamos que cuando yo entro en el negocio, yo llené esos vacíos emocionales con cosas que vi y viví en el negocio. Entonces, esto cambió no porque no me gustara, por el contrario, siempre, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado ese mundo, es decir, como la fiesta y demás, pero ya no lo veía como una fuga, sino simplemente pues como algo de pronto de vez en cuando para celebrar algo, para compartir, etcétera. Pero nunca volvió a ser como era antes, jamás, porque antes era como un escape, era todas las semanas, o sea, todas las semanas. Es más, yo podía tener, puede que mi familia, yo vivía con mis papás en ese momento, y puede que en mi casa faltara mercado, pero los fines de semana no me faltaba el aguardiente. Entonces, ese tipo de prioridades obviamente cambiaron. Fascinante. La siguiente pregunta es de manera muy honesta que tú puedas contestar. ¿Qué cambiarías en tus inicios si volvieras a comenzar hoy? Uy, eso es muy fácil, el entrenamiento empresarial. Lo que pasa es que cuando todos entran a un negocio, todos entrenamos, la gran mayoría de las personas entra por la necesidad de solucionar algo, no por el deseo de conquistar algo. Yo desarrollé el deseo de conquistar algo gracias al programa educativo, pero me demoré en conectarme al programa, al programa educativo. Entonces, ¿yo qué haría? Desde el primer día me compraría un libro. Yo me demoré muchísimo en leer, muchísimo. Es más, el primer libro que yo me leí, aquí los tengo de recuerdo, el primer libro que yo me leí, me lo leí sacando fotocopias. Entonces, ejemplo, tenía monedas acá en el bolsillo. Iba y lo que tenía en monedas le decía a la señora o el señor de la fotocopiadora, sáqueme de la página 1 a la 5 que es lo que me alcanza con las monedas que tengo. Y me leí mi primer libro con fotocopias, porque era muy miserable. Me faltaba amor propio para invertir en mí. Entonces yo desarrollé hoy una creencia. Yo le digo a la gente, ¿usted invertiría en un mal negocio? Y la gente me dice, no, por eso usted no invierte en usted mismo, porque usted considera que usted es un mal negocio. Yo creía, mi subconsciente sabía o creía que yo era un mal negocio. Entonces, lo que haría sería inevitablemente, o sea, no lo dudo, sería empezar a invertir en mí más rápido. No hubiese cometido muchos errores gracias a la información, hubiese podido vislumbrar la visión del negocio desde el principio, porque cuando uno entra, ve $300 y esos son monedas. El negocio genera mucho y mucho billete, pero cuando una persona tiene claridad de lo que está haciendo. Entonces siento que me hubiese conectado mucho más rápido al programa educativo para desarrollar la mentalidad, no cometer los errores y empezar a ganarme los billetes desde el principio y no las monedas. Genial, fascinante. Cuéntanos en 3 minutos, si tú quieres, el concepto. ¿Cómo ves el concepto de negocio? ¿Cómo crees que funciona el negocio? Tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo explicas? Ok,
Yo le explico a la gente algo muy potente. Este negocio nos permite unir tres cosas. Uno, el deseo de emprendimiento de las personas. Hay un estudio de emprendimiento que se llama Ager y Ager muestra, por lo menos en Colombia, 9 de cada 10 personas quiere tener un negocio. Si lo miramos en promedio mundial, yo creo que entre 7 y 8 de cada 10 quiere tener un negocio. Entonces, uno, unimos el deseo de emprendimiento de las personas. Dos, utilizamos la Internet como un medio de apalancamiento. Entonces, hoy en día todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo quiere emprender. Y número tres, monetizamos el consumo masivo. Entonces, usamos tres cosas. Uno, el deseo de emprendimiento de las personas. Dos, herramientas como en Internet. Y tercero, el consumo masivo que es obligado. Yo sé que aquí hay personas que de pronto nos están viendo y no tienen empleo, no tienen una fuente de ingresos, pero hoy se lavaron los dientes, mañana se van a lavar los dientes, porque quieran o no, usamos productos de consumo masivo. Entonces, yo veo la capacidad de una persona emprender apalancándose en las redes sociales, en el Internet, en las herramientas digitales que hay. Y tercero, monetizar algo que desde que un ser humano nace hasta que un ser humano muere, ahí va a ganar dinero. Entonces yo lo veo como un activo precisamente por eso. El activo no lo genera la propiedad, lo genera la renta que genera la propiedad. Entonces, para nosotros, el consumo de las personas se vuelve un activo. ¿Por qué? Porque todos los meses la gente compra. Si todos los meses la gente compra, usted gana todos los meses. Entonces yo dije, todo el mundo quiere emprender, todo el mundo tiene internet y todo el mundo consume. Voy a unir esas tres cosas y voy a crear un activo financiero para mí y mi familia. Eso fue lo que yo vi y eso es lo que yo enseño. ¿Por qué? Ese Porque es el ese es el concepto de negocio. negocio. Ese es el negocio. Exactamente, está fascinante y está muy práctico, ¿no? Contaste el negocio en 3 minutos. Sí, Exactamente. esa es la idea de esto. Ese es el potencial de esto. Es lo sencillo que es. Yo siempre le digo a la gente algo raro. Hay gente que yo lo conozco, yo le explico el negocio y me dice, es que yo ya había escuchado de Amway y ni siquiera tienen el dinero para crear el código, que son monedas, son un par de dólares. Entonces yo le digo a la gente, si usted ni siquiera tiene la capacidad en este momento de crear este concepto de negocio, de crear el código en este negocio, ¿cuándo cree que va a tener un restaurante? ¿Cuándo cree que va a tener el negocio de sus sueños? Entonces yo siempre le doy un consejo a todo emprendedor. Inicie en aquello que su conocimiento, su dinero. Entonces la gente yo le pregunto, ¿usted qué sabe de negocios? Y muchas veces me dicen, no, no sé nada. Yo le digo, ¿y cuánto dinero tiene para montar eso? Me dice, no, no tengo nada. Entonces yo le digo, ahí tiene un plan. Nosotros en el negocio monetizamos como las personas, usted necesita unas monedas para iniciar esto y puede crear el capital para que después usted haga lo que usted desee. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted ya tiene el dinero, por ejemplo, cuando yo inicié en esto, pues lo primero, lo que yo quería era ser distribuidor de Nutresa, de Alpina, de Nestlé, de Unilever. Yo quería tener una distribuidora de esas, pero eso vale más o menos 150 o $200.000. Entonces yo dije, no tengo la plata, voy a iniciar este negocio. Y arranqué con Amway. Y en algún momento que de pronto tenía la capacidad, la mentalidad o el apalancamiento financiero para iniciar una distribuidora de esas, ya tenía el conocimiento suficiente para entender que era mejor el negocio de Amway. Entonces, por eso no lo haría tampoco. Estás en silencio, Wilmer. Increíble, ¿no? Claro, yo creo que el negocio de Amway, yo creo que es de las únicas opciones que tenemos para lograr tener una distribuidora a nivel nacional e internacional, porque se puede hacer 11 países en América Latina, más todo América con República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y luego Europa. Y luego Asia también, es decir, tenemos 108 países en donde expandirnos. No Ajá. es fácil crear una distribuidora de eso. Algunas veces explico y digo, bueno, ¿qué tan fácil es para ti tener una distribuidora o ser el distribuidor de Apple? No es lo mismo que tener un punto de venta, que no está mal, sí, pero llegar a ser el distribuidor de una marca es muy difícil. Se necesita mucho dinero y mucha trayectoria, mucho conocimiento para lo mismo. Acá vamos a hacer unas preguntas, unas preguntas. Aquí dice George Romero. En el principio no lograbas que la gente viera la visión, valga la redundancia. ¿Qué viste cuando empezaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo es con tu experiencia para ser más efectivo en que las personas vieran lo mismo que tú? Yo creo que yo nunca logré que una persona viera lo que yo vi. Yo creo que logré conectar, no puedes mostrarle a ellos, porque lastimosamente las personas no ven el negocio, las personas nos ven a nosotros. Entonces, cuando yo entré,
cuando yo entré al negocio, muchas veces yo llegué y, por ejemplo, yo tuve zapatos rotos, zapatos sucios, ropa fea. Digamos que yo me paraba enfrente de una persona y la persona lo que veía era a Darío. La fachada del negocio era Darío. Entonces, digamos que yo no podía mostrarles a la gente un resultado, pero yo aprendí a vender una visión. Por ejemplo, un platino fundador pues una persona que califica el nivel de plata es una persona que factura más o menos entre 12 y 15.000 dólares en el mes, 50 millones, 60 millones de pesos colombianos. Yo entendí que yo iba a llegar a eso, yo lo sabía, pero yo vendí la visión del año. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, en el mundo tradicional, las empresas siempre hacen las proyecciones y mediciones anuales. Entonces a mí me decían, Darío, usted su zona del año pasado vendió, ejemplo, 200 millones de pesos, 50.000 dólares. Entonces me decían, este año su proyección o su crecimiento tiene que ser de un 10%. Entonces yo lo escuchaba de año. Entonces yo me acercaba y yo le decía a la gente, por ejemplo, Wilmer, te tengo un negocio. Y me decía, ¿cómo es? Yo le decía, mira, lo primero que quiero que sepas es que este año yo estoy proyectando con este negocio vender el equivalente a 600 millones de pesos o el equivalente a 180.000 dólares. O sea, yo le decía a la gente lo que iba a hacer en el año. ¿Para qué? Para que sonara empresarial. Si yo le decía a la gente, entré para ganarme 100 dólares, no tenía como el power. Eso vi yo. Entonces, digamos que lo que yo hacía era contarle el negocio a las personas y los soportaba con material del negocio. Entonces yo le decía a la persona, mire este video para que vea y entienda cómo se soportan esos números que yo le estoy dando. Si no le gusta, no lo haga. Pero qué tal que se pierde algo bueno por dárselas de inteligente. Entonces yo siempre aprendí a ser muy retador. Yo siempre le decía a la gente, por ejemplo, algo que a mí me dijeron. Me decían, ¿usted cree que usted es capaz de hacer esto o usted cree que le quedaría grande? Y yo dije, no, es que no me puede quedar grande. Todo el mundo consume, todo el mundo quiere ganar más plata y todo el mundo tiene acceso a Internet. Esto es lógico. Lo mismo hice yo. Entonces yo le decía a la gente eso y digamos que lograba conectarlos al sistema educativo. Y el sistema educativo le mostraba los números y el soporte empresarial y financiero y el sistema era lo que hacía el negocio, no yo. Fascinante. Darío, acá pregunta Camilo. ¿Tú desde antes tenías claro que querías emprender o fuiste teniendo la visión luego de conocer el negocio? No, cuando yo entré a este negocio estaba más desubicado. Mira, aquí en Colombia pasa algo muy raro. Las empresas, digamos, por ejemplo, yo trabajo con Nutresa, pero voy a usar Unilever. Unilever, que es una empresa mundial, pues, Unilever contrata distribuidores y ese distribuidor se encarga de contratar un personal. O sea, yo era empleado de la distribuidora, no de Nutresa. Yo era empleado de la distribuidora como de Unilever, no directamente con Unilever. Las prestaciones laborales que daba la distribuidora no eran iguales a las prestaciones sociales que daba la empresa directamente. El sueño de mi vida era trabajar directamente con esa empresa. Ese era el sueño de mi vida. Un día alguien, me acuerdo del lugar, todo, la ropa que yo tenía puesta, todo, cuando me preguntaron, ¿cuál es su proyección? Y yo dije, ser directo de la Nacional de Chocolates. Me voy a ganar X cantidad, me dan prima en noviembre, prima en diciembre, prima en enero, o sea, aguinaldo, noviembre, diciembre, enero. O sea, yo hacía cuentas de plata que no me ganaba. Y mi proyección era esa, era ser empleado de una buena empresa toda la vida. Cuando conocí el negocio, vi una solución mensual. Y luego empecé a conocer gente que no sabía leer, que no sabía escribir. Conocí un ciego que se hizo diamante en esto. Entonces yo decía, uy, yo tengo que ser muy torombolo en la vida para no ser capaz de hacer esto. Lo hizo un ciego. Ojo con esto, les voy a contar un sueño muy profundo de mi corazón. Yo sueño con aprender a dar el plan de negocios en el lenguaje de señas, en el lenguaje de los sordomudos. ¿Por qué? Porque este es un negocio incluyente. Si un sordomudo llega a pedir trabajo en algún lugar, no se lo dan. Y si le dan por lástima. En este negocio se reciben ciegos, sordos, mudos, inválidos, se recibe cualquier tipo de persona porque tiene acceso al deseo de emprender, tiene acceso a Internet y tiene acceso a facturar consumo masivo. Entonces, digamos que yo en el camino desarrollé las visiones, pero cuando yo entré, a mí no me interesaba salvarle la vida a nadie,
ni me importaba que el LOC reducía la tala de árboles, ni que esto descontaminaba el medio ambiente. No, eso no me importó nunca, jamás. Yo entré por ganarme 300 o $500. Y en el camino me enamoré de la causa. Hoy me enerva, me da rabia cuando veo que alguien desperdicia el agua. ¿Por qué? Porque el negocio nos vuelve sensibles, porque a través del negocio empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Entonces, todo, todo lo aprendí en el camino con el sistema educativo y la asociación. Ese es el pegante, la asociación. Ok, vamos a hacer unas dos preguntas más y ya. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido las tres enseñanzas que te dejó, que te he dejado realizando su proceso en el negocio? El negocio es tan grande como la visión de la persona que lo desarrolla. Esa es la primera. Ustedes y yo vamos a conocer personas que inician un negocio y antes de 6 meses o un año lo cierran. Ustedes y yo vamos a conocer personas que inician ese mismo tipo de negocios y duran toda la vida ganando plata con ese negocio. Esto es un negocio y va a ser tan grande como la mentalidad del que lo desarrolla. Mi papá, en paz descanse, él un día dijo una perla de sabiduría. Mi papá dijo un día, negocio de pobre, pobre negocio. Es decir, negocio que lo maneja un pobre, pobre negocio. Pero no pobre de recursos, sino pobre de mentalidad. Entonces, la primera es esa. El negocio va a ser tan grande como la visión de la persona que lo desarrolla. Si tú tienes una visión pequeña, entrénala, desarrollala, asóciate, lee para que subas tu visión y puedas construir el negocio al nivel que quieres. Punto número uno. Punto número dos. El mundo de los negocios de hoy, no solo el negocio de Amway, es un negocio de relaciones. Todo ser humano hace un negocio y todo ser humano consume de un negocio. Entonces, habilidad importante. No solo tengo que saber de negocios y no solo tengo que tener visión, tengo que saber de personas, tengo que aprender de liderazgo, tengo que aprender inteligencia emocional. Mejor dicho, conclusión, tengo que aprender las habilidades que no me enseñaron en la universidad. Yo siempre le pregunto a la gente y quiero que hagamos el ejercicio acá. ¿Cuándo fue la última vez que usted utilizó la raíz cuadrada en su vida? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted usó la raíz cuadrada en su vida? Hace muchos años. Pero usted todos los días se relaciona con personas, todos los días utiliza el dinero, todos los días usted hace actividades en este negocio y en la vida diaria para las que no se preparó. Entonces yo le digo a la gente, desarrolle las habilidades blandas que no le enseñaron en la universidad. Ese sería el aprendizaje número dos. Y el aprendizaje número tres, muchachos, muy fácil. Todos los negocios deben tener una intención. Ojo, una visión y una intención. Les quiero regalar un tip. A mí me encanta el mundo financiero. Es lo que más estudio porque es con lo que yo más he batallado durante mi vida. Existen tres tipos de dinero. El dinero físico, que es el que tenemos en cuenta bancaria o en nuestro bolsillo. Segundo dinero es el dinero mental, es el conocimiento que tenemos en la cabeza. Y existe un tercer dinero y más importante que la gente no lo ve, entiende, y se llama el dinero espiritual. ¿Qué es el dinero espiritual? El dinero espiritual es eso que no genera valor, o sea, es decir, que no me genera un costo a mí, no me genera tampoco una ganancia, pero sí le agrega valor al mundo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando usted ayuda a alguien, usted está generando dinero espiritual. Es como una siembra al universo, es como una siembra. Yo creo en Dios, entonces digamos que la siembra que espiritualmente es como si yo tuviese un saldo positivo. Algunas personas emprenden y la gente les huele la intención. Entonces los ven y, no, este trae malas intenciones. Este quiere ganar dinero por mí. Entonces, digamos que lo más importante para mí es dinero físico nos va a dar el negocio, lógicamente, y usted se puede ganar la plata que se le pase por la cabeza porque esto es un negocio. Dos, usted va a desarrollar algo muy importante que esto es potencia mental a través del conocimiento. Pero tres, usted va a generar tranquilidad con el dinero que genera. ¿Por qué? Porque todo, de principio a fin en este negocio le agrega valor a todo. Muchachos, un prostíbulo es legal. Piensen, ¿un prostíbulo es legal? Sí. Pregunta, ¿es moral? ¿Le agrega valor a la sociedad?
¿Fortalece al ser humano, su familia, demás? No. Este negocio, de principio a fin, desde la asociación, desde los libros, desde los audios, desde los productos, todo, muchachos, le genera al mundo. Entonces, tengan en cuenta el dinero espiritual, tengan en cuenta esa siembra que no se ve, el querer ayudar a los demás. Bobadilla creció tan rápido en este negocio porque él desde los 6 años tenía el deseo de ayudar a los demás. Entonces, llamémoslo de cierta forma. Bobadilla tenía una cuenta en positivo queriendo ayudar a los demás. Muchachos, esa cuenta se puede vaciar, pero esa cuenta se puede llenar. Trabaje por ayudar a los demás. Piense desinteresadamente. Ojo, es difícil, no es fácil. No siempre va a ganar, pero trabaje porque en su corazón esté el deseo de ayudar a los demás. Que usted Espérame, vea Darío, un a alguien, segundito. Ven, te voy a dime, interrumpir porque esto está fascinante. Cuéntanos en 3 minutos más acerca de eso y yo te dejo acá en pantalla completa. Acerca del dinero espiritual, por favor. 3 minutos, 4. ok, muchachos, en alguna oportunidad, digamos que cuando nosotros empezamos a entrar, cuando nosotros entramos en este negocio o las personas que emprenden, digamos que yo vendo empanadas. Son empanadas grasosas, son empanadas que tapan arterias, son empanadas con las que yo puedo hacer que alguien se infarte. Digamos que yo vendo jugos repletos de azúcar y en el afán de venderlos, yo le miento a alguien. Entonces le digo que esto es súper nutritivo, que esto es súper saludable. Digamos que con mentiras yo logro que la persona compre lo que yo le estoy vendiendo, pero yo le hago un daño. ¿Me siento ganador? Sí, porque logré lo que quería, pero espiritualmente o intangiblemente es como si me hubiesen hecho un comparendo, como si me hubiesen hecho una fotomulta. Es como que yo sé que algo está mal hecho. Eso, muchachos, empieza a restar. Y yo aprendí algo muy importante. La vida es como un boomerang. Usted lo que hace, vuelve a usted. Lo que usted hace, vuelve a usted. Es que tengo una historia buenísima con eso, pero me da pena contarla. El punto es que el dinero espiritual es esa tranquilidad que me genera lo que yo hago. Cuando yo era vendedor, todos los meses llegaba a decirle mentiras a los clientes. Entonces yo le decía a la gente, señora, compre hoy porque mañana va a subir de precio. Señora, compre hoy porque se van a acabar X productos. Entonces necesita comprar hoy antes de que suban o necesita comprar hoy antes de que se acaben. Yo cumplía el presupuesto, muchachos, diciendo mentiras. Entonces todo eso el universo se lo va como guardando, llamémoslo de cierta forma. La parte positiva. Un día ese fue como el punto de inflexión donde yo viví esa experiencia, donde yo entendí lo que era el dinero, el dinero espiritual. Un día yo fui y le conté el negocio a una señora que estaba en silla de ruedas. Y cuando yo le conté el negocio, yo la vi y el cerebro, el reptil, el Darío de siempre, me dijo, ella no va a poder salir a dar planes. O sea, ¿para qué le cuento el negocio? Entonces fue la batalla, ¿no? Le cuento, no le cuento, le cuento, no le cuento, ella no lo va a poder hacer, ella no tiene trabajo, ¿cómo va a comprar los productos? Amigos, ese día algo me dijo, cuéntele el negocio. Vea, yo le conté el negocio a esa señora, pero cuando yo le conté el negocio, como que yo dije, Dios, póngame las palabras. Yo le empecé a contar el negocio y yo le dije algo a ella. Yo le dije, Mariluz, este negocio te va a ayudar a que tú no te sientas como el mueble de la esquina de tu casa. Y ella me vio y se puso a llorar. Y dijo, Darío, estoy cansada de que la gente me tenga lástima. Y yo le dije, Mariluz, yo no te voy a tener lástima. Yo te voy a ayudar todo lo que tú quieras, te voy a enseñar todo lo que tú quieras, te voy a conectar a todo lo que tú quieras. Pero tú vas a ser tan grande como la visión que tú desarrolles de este negocio. Muchachos, yo lo cuento jocosamente, pero se lo juro que yo ese día yo sentí que ella se quería como parar de esa silla de ruedas. O sea, fue el momento de los momentos más hermosos que yo haya vivido en este negocio. Yo le di esperanza a esa persona. Muchachos, no hizo el negocio a grandes niveles. Compra y vende los productos, gana un dinero extra. Pero una persona, en este caso yo, un día la hice sentir que podía ser alguien más de lo que el mundo ha estado acostumbrado a ver en ella. Ese día yo sentí que me llevé la cuenta emocional y que la cuenta espiritual se me fue a más 10.
Muchas cosas empezaron a cambiar, muchas cosas empezaron a fluir. Le he contado el negocio a personas que se sienten menos, o sea, es decir, por eso quiero aprender a contar el negocio en lenguaje de señas. Porque muchachos, todo ser humano tiene la posibilidad de ganar dinero con este negocio. La vida de un ser humano no se transforma con filosofía, se transforma ganando plata. Esto es un negocio y esto genera dinero. Y cualquier persona que tenga el deseo y la convicción de crearlo lo puede hacer. Entonces, para mí fue ese cambio. Ver antes a la gente por lo que me podía generar y hoy ver a la gente por lo que yo puedo causar en ellos, el impacto positivo que se puede hacer. Para mí esa es la explicación más importante. Maravilloso. Darío, damos por terminada la charla, la junta de hoy. Estuvo fascinante. Déjame decirte que aprendimos muchísimo. Vamos a despedir a Darío. Le vamos a dar las gracias por chat, por favor, para que pues darle una felicitación y un agradecimiento muy grande por lo que acaba de enseñarnos. Te llevas lo mejor de nosotros, nuestro cariño, nuestro aprecio y la continua admiración que te tenemos. Mucha suerte en tu camino a diamante. Muchas gracias, amigo. Éxitos para todo. Buenas decisiones. Dale, un abrazo.